A lo largo de las últimas décadas, nuevas investigaciones y análisis de textos antiguos han revelado patrones sorprendentemente consistentes. Hoy, en Ingeniería Ancestral, observaremos el plano de construcción del Arca de Noé como un testimonio de ingeniería avanzada, un verdadero legado. Realizaremos pruebas rigurosas que validan la factibilidad, el diseño, la selección de materiales y la habitabilidad de su estructura. ¿Podría una embarcación de madera, construida hace miles de años, haber sobrevivido a un diluvio universal? Este análisis no se centrará en la narrativa histórica, sino que someterá el diseño a una evaluación exhaustiva. La ingeniería en el Arca de Noé. ¿Podría una embarcación de madera, construida hace miles de años, sobrevivir a un diluvio universal? No solo estamos leyendo una historia, estamos descifrando los planos. Acompáñenos a someter el Arca de Noé a rigurosas pruebas de ingeniería, analizando sus dimensiones, materiales y estabilidad para descubrir si esta antigua maravilla fue realmente posible. Durante siglos, el Arca de Noé ha sido colocada en una vitrina incómoda, la del mito respetado pero no examinado. Para muchos, es una narración moral, una alegoría sobre obediencia y juicio. Para otros, un relato imposible, incompatible con la ciencia y la ingeniería modernas. Pero ¿qué ocurre si, en lugar de preguntar si creemos en el arca, preguntamos algo distinto y más incómodo? ¿Qué ocurre si la analizamos como lo haría un ingeniero naval, un arquitecto estructural o un especialista en materiales? Esta historia comienza con un desafío directo a nuestros prejuicios modernos. Porque si el arca fue solo una fantasía, entonces sus dimensiones, materiales y diseño deberían colapsar bajo el más mínimo escrutinio técnico. Pero si, por el contrario, resiste el análisis, entonces nos enfrentamos a una posibilidad inquietante, que un conocimiento práctico avanzado existiera mucho antes de lo que solemos admitir. El plano del Génesis, mito u obra maestra. El texto del Génesis no ofrece poesía vaga cuando describe el arca. Ofrece números, proporciones, instrucciones. Y en el mundo de la ingeniería, los números importan. Según el relato bíblico, el arca debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Antes de juzgar estas cifras, debemos traducirlas a nuestro lenguaje moderno. El codo antiguo, basado aproximadamente en la longitud del antebrazo humano, se estima entre 44 y 52 centímetros. Incluso tomando una medida conservadora de 45 centímetros, el arca habría tenido aproximadamente 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto. Detengámonos un momento. Eso la haría más larga que un campo de fútbol y comparable, en tamaño, a algunos de los mayores barcos de madera jamás construidos, miles de años antes de la Revolución Industrial. A primera vista, suena absurdo. Pero la ingeniería no se rige por intuiciones, sino por principios físicos. La pregunta clave no es ¿suena posible?, sino ¿funciona sobre el papel? Primer análisis de viabilidad, proporciones que importan. Uno de los aspectos más sorprendentes del diseño del arca es su proporción. La relación largo-ancho es de 6:1, una cifra que no es arbitraria. Los ingenieros navales modernos reconocen que una proporción cercana a 6:1 ofrece un equilibrio notable entre estabilidad y resistencia al oleaje. De hecho, estudios contemporáneos sobre plataformas flotantes han demostrado que estas proporciones minimizan el balanceo y reducen el riesgo de vuelco en condiciones extremas. El arca, según el texto, no fue diseñada para navegar, sino para flotar y sobrevivir. No tenía timón, ni velas, ni proa afilada. Su función no era conquistar los mares, sino resistirlos. Y esa distinción lo cambia todo. Una embarcación moderna busca velocidad y maniobrabilidad. El arca buscaba estabilidad pasiva. En otras palabras, no debía vencer al océano, sino soportarlo. Cuando los ingenieros analizan estructuras sometidas a fuerzas caóticas, como olas gigantes o corrientes impredecibles, priorizan la distribución del peso, el centro de gravedad y la resistencia a la torsión. Sorprendentemente, el diseño descrito en Génesis parece alinearse con estos principios básicos. ¿Casualidad? ¿O conocimiento empírico acumulado? Sabiduría oculta en instrucciones simples. Otro detalle a menudo pasado por alto es la simplicidad del diseño.
El arca no es descrita como una obra ornamental, sino como una estructura funcional, 3 niveles, compartimentos internos y una única abertura superior para ventilación. Desde una perspectiva ingenieril, esto reduce puntos de falla. Menos aberturas significan menor riesgo de filtraciones. Una estructura cerrada, tipo caja, ofrece una resistencia uniforme ante presiones externas. En ingeniería moderna, estructuras similares se conocen como cascos tipo barcaza, altamente estables y difíciles de hundir, aunque poco elegantes. No son rápidas. No son bellas. Pero sobreviven. Aquí surge la primera grieta en la idea del mito ingenuo. El texto no describe un barco imposible, sino uno deliberadamente tosco, sobredimensionado y resistente. Exactamente el tipo de estructura que uno diseñaría si supiera que enfrentará fuerzas más allá de lo normal. El umbral de la duda. No estamos preguntando si el arca existió. Estamos preguntando si el diseño descrito podría funcionar bajo las leyes conocidas de la física. Y, de manera inquietante, los números comienzan a alinearse. Pero el tamaño y las proporciones son solo el comienzo. Una estructura es tan fuerte como el material del que está hecha. Y aquí entramos en un territorio aún más controvertido, la madera de gofer, la brea, y las técnicas de construcción del mundo antiguo. En la siguiente sección, pondremos bajo el microscopio los materiales del arca, porque si la ingeniería falla ahí, todo se derrumba, pero si no falla, entonces el desafío a nuestra comprensión de la antigüedad apenas está comenzando. Si el diseño del arca comienza a parecer sorprendentemente sensato, el siguiente obstáculo es aún más crítico: los materiales. Ninguna estructura, por bien proporcionada que esté, puede sobrevivir a fuerzas extremas si los materiales fallan. Y aquí es donde muchos críticos colocan el punto final de la discusión. La madera, dicen, no puede soportar algo así. Pero esa afirmación moderna pasa por alto dos realidades fundamentales del mundo antiguo: la selección cuidadosa de materiales y el conocimiento empírico de sus propiedades. Ciencia de los materiales del mundo antiguo. El Génesis especifica que el arca debía construirse con madera de gofer, un término que ha desconcertado a traductores e investigadores durante siglos. El problema no es solo lingüístico, es técnico. ¿Qué tipo de madera podría cumplir con las exigencias de una estructura de más de 130 metros de largo, sometida a humedad constante, presión hidrostática y tensiones internas durante más de un año? Aunque no existe consenso absoluto sobre qué era exactamente la madera de gofer, los estudios comparativos del antiguo Cercano Oriente apuntan a candidatos plausibles: ciprés, cedro o maderas resinosas densas hoy desaparecidas. No estamos hablando de madera blanda y frágil, sino de especies conocidas por su resistencia a la pudrición, baja absorción de agua y alta durabilidad estructural. El ciprés, por ejemplo, fue utilizado durante milenios en embarcaciones y estructuras expuestas a humedad. Su grano cerrado y su contenido natural de aceites lo hacían notablemente resistente a insectos y hongos. El cedro, por su parte, era apreciado por su estabilidad dimensional. Se deforma menos con cambios de humedad, una propiedad crítica para grandes vigas. La clave aquí no es asumir ignorancia antigua, sino reconocer una selección inteligente. No todas las maderas sirven para todo. Los constructores antiguos lo sabían, no por teorías, sino por generaciones de prueba y error. Impermeabilización perfecta, la brea como barrera vital. La Biblia añade un detalle técnico que rara vez se discute con seriedad. El arca debía ser cubierta con brea por dentro y por fuera. Este no es un adorno narrativo, es una instrucción funcional esencial. La brea, un derivado natural del betún, era ampliamente conocida y utilizada en el mundo antiguo. En Mesopotamia, se empleaba para sellar barcos, cimientos y canales. Desde una perspectiva moderna, la brea actúa como una membrana impermeable flexible, capaz de sellar microfisuras y adaptarse a la expansión y contracción de la madera. Aquí hay un punto crítico. Los selladores modernos rígidos fallan cuando la estructura se mueve. La brea, en cambio, se mueve con la madera. Bajo cambios de temperatura, presión y humedad, mantiene la estanqueidad. En un escenario de diluvio, esta propiedad habría sido vital. Además, el recubrimiento interno sugiere una doble función: no solo evitar filtraciones externas,
sino proteger la madera desde dentro contra la humedad constante producida por animales, alimentos y condensación. En términos modernos, estaríamos hablando de un sistema de impermeabilización redundante, una solución sorprendentemente sofisticada para una civilización supuestamente primitiva. Técnicas de unión, el esqueleto oculto del arca. Pero incluso la mejor madera y el mejor sellador fracasan si las uniones estructurales no soportan la carga. Un barco de este tamaño no puede depender de simples cuerdas o clavijas improvisadas. Necesita un esqueleto interno robusto, capaz de distribuir tensiones sin colapsar. Aquí entran en juego técnicas de carpintería naval conocidas desde la antigüedad: mortaja y espiga, clavos de madera endurecida y sistemas de entramado que permiten flexibilidad controlada. A diferencia del metal, la madera no debe ser forzada a rigidez absoluta. Necesita respirar bajo carga. Los antiguos constructores entendían algo que la ingeniería moderna ha redescubierto. Una estructura demasiado rígida se quiebra. Una estructura con flexibilidad controlada sobrevive. Las uniones de madera, bien ejecutadas, permiten micromovimientos que disipan energía, en lugar de concentrarla en un solo punto. Imaginemos vigas masivas, unidas no como piezas aisladas, sino como un entramado continuo. Cada unión absorbe parte de la tensión. Cada nivel refuerza al otro. El resultado no es un bloque frágil, sino una estructura resiliente, capaz de soportar fuerzas dinámicas durante largos periodos. Ingeniería accidental o conocimiento acumulado. Aquí emerge una pregunta incómoda. ¿Cómo pudo una cultura antigua concebir soluciones que coinciden tan bien con principios de ingeniería estructural modernos? La respuesta más honesta no es mística ni condescendiente: experiencia. Las civilizaciones antiguas construyeron barcos, canales, templos y ciudades durante milenios antes de que alguien escribiera tratados formales de ingeniería. Su conocimiento no estaba en libros, sino en prácticas transmitidas de generación en generación. El arca, entonces, no sería un salto imposible, sino una aplicación extrema de conocimientos existentes, llevados al límite por una situación sin precedentes. Hasta ahora, el arca ha superado 2 filtros críticos: proporciones coherentes y materiales plausibles. Pero toda estructura flotante, por grande y robusta que sea, enfrenta su juicio final cuando entra en contacto con un entorno dinámico y violento. Y ningún entorno es más implacable que un diluvio global. Porque el verdadero desafío no es construir algo que flote en aguas tranquilas. El verdadero desafío es evitar el vuelco, la torsión y la ruptura estructural cuando el agua deja de ser un soporte pasivo y se convierte en una fuerza caótica. Aquí es donde muchos imaginan el fracaso definitivo del arca. Olas gigantes, corrientes cruzadas, impactos constantes. Un escenario que incluso los barcos modernos evitan. Sin embargo, cuando analizamos el diseño descrito en Génesis desde la ingeniería de estabilidad, el panorama vuelve a cambiar de forma inesperada. Flotabilidad y desplazamiento, la matemática del sobrevivir. La primera pregunta es simple, aunque sus implicaciones son enormes. ¿Podría el arca flotar con su carga? La flotabilidad se rige por un principio básico. Un objeto flota si desplaza una cantidad de agua cuyo peso es igual o mayor que el suyo. En otras palabras, no importa cuánto pese una estructura, sino cuánto volumen de agua desplaza. Con las dimensiones aproximadas del arca, 135 metros de largo, 22.5 de ancho y 13.5 de alto, el volumen total interno supera los 40.000 metros cúbicos. Incluso si solo una fracción de ese volumen estuviera sumergida, el desplazamiento sería colosal. En términos prácticos, el arca podría soportar decenas de miles de toneladas sin perder flotabilidad. Esto no significa que estaría completamente cargada hasta el límite. De hecho, desde el punto de vista de la estabilidad, no conviene hacerlo. Un margen de flotación libre, la distancia entre la línea de flotación y la cubierta, es esencial para resistir oleaje. Y el diseño del arca, con 3 niveles internos y gran altura total, parece contemplar ese margen de seguridad. Aquí surge una idea clave. El arca no fue diseñada como un barco eficiente, sino como una plataforma flotante sobredimensionada. Y en condiciones extremas, lo sobredimensionado es una ventaja. La amenaza invisible, el vuelco. Flotar es una cosa, no volcar es otra muy distinta. Cuando una ola golpea una embarcación, genera un momento de giro que puede hacerla inclinarse peligrosamente. Si el centro de gravedad está demasiado alto o mal distribuido, la embarcación no regresa a su posición original.
se da vuelta, y ahí termina todo. Pero el arca presenta una característica crucial: su anchura. Con más de 22 metros de ancho, ofrece una base extremadamente estable. En términos navales, esto se traduce en un alto momento de estabilidad inicial. Dicho de forma simple, cuanto más ancha es la base, más difícil es volcarla. Además, la carga principal del arca, animales grandes, provisiones pesadas, agua, habría estado ubicada en los niveles inferiores. Esto baja el centro de gravedad, aumentando aún más la estabilidad. Los niveles superiores, probablemente ocupados por animales más pequeños y espacios de ventilación, habrían sido relativamente ligeros. El resultado es una configuración que cualquier ingeniero moderno reconocería como favorable. Peso abajo, volumen arriba, olas gigantes y proporciones salvadoras. Un diluvio global no implica mares ordenados con olas periódicas. Implica turbulencia, corrientes impredecibles y oleaje de gran longitud. Sin embargo, aquí aparece una paradoja interesante. Las embarcaciones largas y sin proa afilada no cortan las olas, pero tampoco se clavan en ellas. En lugar de enfrentarlas, las montan. El arca, con su forma rectangular y su gran longitud, habría tendido a alinearse con las olas largas, reduciendo el impacto directo. Su objetivo no era atravesar el agua, sino dejarse llevar por ella, absorbiendo la energía en lugar de resistirla frontalmente. Estudios modernos con modelos a escala han demostrado que estructuras flotantes con proporciones similares presentan una sorprendente resistencia al oleaje irregular. No porque sean elegantes, sino porque carecen de puntos críticos de estrés concentrado. La fuerza se distribuye a lo largo de toda la estructura. Esto no elimina el movimiento violento, pero sí reduce el riesgo de fallo catastrófico. Arriostramiento interno, el esqueleto que no vemos. Pero aún hay un problema mayor: la torsión. Cuando una ola levanta un extremo de una estructura larga mientras el otro permanece en una depresión, la embarcación tiende a doblarse. En barcos modernos, este fenómeno es una de las principales causas de fractura. ¿Cómo podría una estructura de madera resistir esto? La respuesta está en el diseño interno. El arca no era un espacio vacío. Estaba dividida en compartimentos, niveles y secciones. Cada uno de estos elementos actúa como un arriostramiento estructural, similar a los refuerzos internos de un puente. En ingeniería, los compartimentos no solo sirven para organizar espacio, aumentan la rigidez global y distribuyen las tensiones. Un espacio continuo es débil. Un espacio subdividido es fuerte. Así, cada pared interna del arca habría contribuido a resistir la flexión. No como piezas aisladas, sino como un sistema integrado. Una especie de caja estructural flotante, diseñada para deformarse sin romperse. El límite entre lo improbable y lo posible. Al final de este análisis, algo queda claro. El arca no desafía las leyes de la física. Las explota al máximo, pero no las viola. Su estabilidad no depende de milagros constantes, sino de principios que hoy consideramos básicos, pero que no siempre atribuimos al mundo antiguo. ¿Significa esto que el arca existió exactamente como se describe? Esa pregunta pertenece al terreno de la fe, pero la ingeniería ha cumplido su función. No ha encontrado una imposibilidad evidente. Y cuando una historia antigua resiste 3 niveles de escrutinio técnico, dimensiones, materiales y estabilidad, ya no puede descartarse con ligereza. Aún queda un desafío monumental por resolver: la vida a bordo. Porque incluso la estructura más estable fracasa si no puede sostener a sus ocupantes durante meses, quizá más de un año. En la siguiente vista, subiremos al interior del arca. Analizaremos la logística, la habitabilidad y el problema que muchos consideran insuperable: cómo mantener vivos a miles de seres en un mundo cerrado, sin tecnología moderna. El arca ha demostrado algo incómodo para el escepticismo rápido: podría construirse, podría flotar y podría mantenerse estable. Pero aquí llegamos al punto donde incluso muchos defensores de su viabilidad hacen una pausa. Porque una cosa es una estructura resistente, y otra muy distinta es mantener la vida dentro de ella durante un año o más. El verdadero desafío del arca no fue solo ingenieril. Fue logístico, biológico y humano. Subamos a bordo. El dilema de la capacidad: ¿cuántos animales realmente? La imagen popular del arca, repleta de millones de especies modernas, es, desde el punto de vista técnico, insostenible. Pero esa imagen no es la que presenta el texto bíblico.
El relato no habla de especies modernas en el sentido biológico actual, sino de tipos o clases básicas. Desde una perspectiva zoológica contemporánea, un solo tipo ancestral podría dar origen, mediante diversificación genética, a múltiples especies modernas. Por ejemplo, un antepasado común de los cánidos podría explicar la diversidad actual de lobos, perros, zorros y coyotes. Esto reduce drásticamente el número de animales necesarios a bordo. Cuando se aplican estos criterios, las estimaciones más conservadoras sitúan el número de animales en el orden de varios miles, no millones. Y la mayoría de ellos habrían sido juveniles, una decisión lógica, ocupan menos espacio, requieren menos alimento y se adaptan mejor al confinamiento. Con esta corrección conceptual, el problema de la capacidad deja de ser abrumador y pasa a ser desafiante, pero abordable. Organización interna, compartimentos que salvan vidas. El Génesis menciona que el arca debía estar dividida en compartimentos. Desde la ingeniería moderna, esta instrucción es crucial. No solo organiza el espacio, define el comportamiento estructural y sanitario del interior. Cada compartimento habría funcionado como un módulo independiente, control del movimiento de animales, distribución equilibrada del peso, aislamiento de residuos, reducción del estrés animal. En términos actuales, estaríamos hablando de una arquitectura modular. No un gran espacio abierto, sino una red de secciones interconectadas. Esto mejora la estabilidad del arca y facilita la gestión diaria. Además, esta compartimentación habría permitido separar animales incompatibles, aislar enfermos y distribuir especies según necesidades ambientales. Nada de esto requiere tecnología moderna, requiere observación y experiencia, dos cosas que el mundo antiguo poseía en abundancia. Ventilación, el problema invisible. Uno de los desafíos más subestimados es la ventilación. Miles de animales, respirando y generando humedad, podrían convertir el interior del arca en un ambiente irrespirable en cuestión de días. Aquí entra en juego un detalle bíblico breve pero revelador, una abertura superior que recorría la estructura. No una ventana decorativa, sino un sistema de ventilación pasiva. Desde la física básica, el aire caliente y cargado de humedad asciende. Una abertura superior permitiría que ese aire saliera, mientras aire más fresco ingresaría por aberturas inferiores controladas. Este principio, conocido hoy como efecto chimenea, se utiliza aún en edificios modernos para ventilación natural. Sin ventiladores, sin motores, sin electricidad. Solo diseño inteligente. Además, la altura del arca favorecía la estratificación del aire, alejando los gases más pesados de las zonas habitables. Un sistema simple, pero sorprendentemente eficaz. Gestión de residuos, el problema que nadie quiere mencionar. Aquí llegamos al punto más incómodo. Los animales producen desechos. Muchos. Y durante meses. ¿Era esto manejable? Sorprendentemente, sí. En primer lugar, la mayoría de los animales habrían sido relativamente pequeños o juveniles. En segundo lugar, los antiguos ya manejaban residuos animales en establos, granjas y caravanas nómadas. No era un problema nuevo. Los residuos sólidos podrían haberse recolectado y almacenado en zonas designadas, o incluso reutilizados como material aislante o combustible seco una vez tratados. Los líquidos, absorbidos por capas de paja, arena o arcilla, materiales comunes en el mundo antiguo. Nada de esto es agradable, pero es técnicamente posible. Y en un contexto de supervivencia global, la incomodidad no es un argumento de imposibilidad. Almacenamiento de alimentos y agua. El siguiente reto es monumental, alimentar a todos los ocupantes. Aquí, nuevamente, la imagen moderna nos engaña. No todos los animales requieren dietas complejas. Muchos herbívoros pueden subsistir con granos, heno seco y vegetación deshidratada. Los carnívoros, especialmente en estado juvenil, pueden adaptarse a dietas reducidas o incluso a periodos de semiletargo. Además, el mundo antiguo dominaba técnicas de conservación hoy subestimadas: secado, fermentación, salado y almacenamiento en recipientes sellados. Granos secos, correctamente almacenados, pueden conservarse durante años sin deterioro significativo.
El agua, por su parte, pudo haberse recolectado tanto antes como durante el diluvio, almacenada en grandes vasijas de cerámica o canales internos. La lluvia constante habría permitido incluso la recolección continua, reduciendo la necesidad de reservas absolutas. El factor humano, disciplina y propósito. Pero ningún sistema funciona sin operadores. Y aquí entra el elemento humano. La tripulación del arca no era numerosa, pero tenía algo crucial, un propósito claro. No estaban improvisando una travesía comercial, estaban ejecutando una misión de supervivencia. Cada tarea diaria, alimentar, limpiar, revisar estructuras, se convertía en un acto esencial. En condiciones extremas, los seres humanos son capaces de rutinas sorprendentemente eficientes. La logística del arca no requería tecnología futurista, sino disciplina, organización y constancia. El umbral final. Al terminar este análisis, el argumento de la imposibilidad logística comienza a agrietarse. No porque el arca fuera cómoda, limpia o eficiente en términos modernos, sino porque no necesitaba serlo. Solo necesitaba funcionar. Y hasta ahora, cada desafío que parecía insalvable ha encontrado, al menos, una solución plausible dentro del conocimiento antiguo. Pero aún queda una pregunta mayor, una que trasciende la técnica: si el arca fue posible, ¿por qué no vemos más ejemplos de algo similar? ¿Por qué no existen registros arqueológicos claros de naves de madera de tamaño comparable? Esta pregunta no busca negar lo analizado hasta ahora, busca ponerlo en contexto histórico. Y al hacerlo, revela un patrón sorprendente. Paralelismos con la construcción naval antigua. La historia marítima antigua está lejos de ser primitiva. De hecho, cuando observamos los registros disponibles, relieves, textos, restos arqueológicos y reconstrucciones experimentales, encontramos que las civilizaciones antiguas sí construyeron embarcaciones grandes, complejas y funcionales, incluso sin metalurgia avanzada ni maquinaria moderna. En Mesopotamia, por ejemplo, se utilizaban barcos fluviales sellados con betún para transportar cargas pesadas a lo largo del Tigris y el Éufrates. Estas embarcaciones no eran elegantes, pero eran robustas, diseñadas para resistir corrientes y transportar grandes volúmenes. Su principio básico, casco ancho, fondo plano, impermeabilización total, se alinea notablemente con el diseño del arca. Más tarde, en el Mediterráneo, los romanos construyeron naves de grano capaces de transportar cientos de toneladas. Algunas superaban los 60 metros de eslora y estaban hechas principalmente de madera, reforzadas con un entramado interno complejo. Estas naves no sobrevivieron intactas hasta hoy, no porque fueran imposibles, sino porque la madera no es un material eterno cuando se expone a la intemperie durante siglos. En Asia, los grandes juncos chinos, especialmente durante periodos posteriores, demostraron que la madera podía escalarse a dimensiones sorprendentes si se comprendía la distribución de cargas y la compartimentación interna. De hecho, el uso de compartimentos estancos en embarcaciones chinas anticipa principios que Occidente no adoptaría hasta mucho después. El punto no es afirmar que estas naves fueran equivalentes exactos al arca, sino demostrar algo más importante: la capacidad técnica existía. El arca no habría sido un objeto fuera de toda tradición constructiva, sino una extrapolación extrema de conocimientos ya presentes. El problema de la evidencia, madera, tiempo y destrucción. Aquí entramos en una de las trampas más comunes del razonamiento moderno: asumir que lo que no se conserva, no existió. Pero la arqueología sabe algo que el público general suele olvidar: la madera casi nunca sobrevive. A diferencia de la piedra o el metal, la madera se degrada rápidamente cuando está expuesta al oxígeno, la humedad y los microorganismos. Incluso estructuras relativamente recientes desaparecen sin dejar rastros y no quedan sepultadas en condiciones excepcionales. Por eso conocemos templos de piedra de hace miles de años, pero no las casas de madera donde vivía la mayoría de la población. El arca, si existió, no estaba destinada a convertirse en monumento. Una vez cumplida su función, habría quedado expuesta a los elementos, desmontada para reutilizar materiales o simplemente degradada con el tiempo. La ausencia de restos no es evidencia de imposibilidad, es exactamente lo que esperaríamos de una estructura de madera antigua. Un proyecto único para un evento único.
Otra razón por la cual no vemos otras arcas es simple: no había necesidad de ellas. El arca no fue un prototipo comercial, ni una innovación que prometiera ventajas económicas o militares. Fue una respuesta específica a un evento específico. La ingeniería progresa cuando hay repetición, refinamiento y utilidad continua. El arca, en cambio, fue una solución puntual a una crisis irrepetible. No inauguró una era de megabarcos porque no tenía sentido hacerlo. Después del diluvio, el mundo necesitaba aldeas, campos y redes humanas, no plataformas flotantes gigantes. Desde esta perspectiva, el arca no es una anomalía inexplicable, sino un caso límite, una obra que empujó el conocimiento existente hasta su extremo, y luego desapareció con la necesidad que la originó. Ingeniería sin planos escritos. Un aspecto que incomoda a la mentalidad moderna es la ausencia de planos técnicos detallados. No tenemos dibujos, cálculos escritos ni manuales de construcción del arca. Pero esto tampoco es evidencia en contra. Durante la mayor parte de la historia humana, la ingeniería fue oral, práctica y empírica. Los constructores sabían cuánto podía soportar una viga porque lo habían visto fallar antes. Sabían cómo sellar un casco porque lo habían hecho cientos de veces. El conocimiento se transmitía por aprendizaje directo, no por tratados. En ese contexto, un plano detallado no era un pergamino lleno de ecuaciones, sino una serie de instrucciones claras, dimensiones, materiales, disposición interna. Exactamente lo que encontramos en el relato bíblico. El enigma persistente, entre la fe y la física. Al llegar a este punto, se hace evidente que el arca no puede descartarse como una fantasía técnica sin fundamento. Cada intento serio de refutarla desde la ingeniería ha terminado revelando algo incómodo: no viola las leyes conocidas de la física ni de la construcción. Esto no obliga a nadie a aceptar el relato como literal en todos sus aspectos. Pero sí obliga a algo distinto y más honesto: reconocer que la historia describe una estructura posible, aunque extraordinaria. Y ahí es donde la discusión cambia de terreno. Porque cuando la ingeniería deja de ser un obstáculo, emerge el verdadero núcleo del relato, el significado. El arca no fue solo una solución técnica, fue una declaración sobre previsión, obediencia y responsabilidad frente a un riesgo existencial. Preparando el cierre. Hemos examinado el diseño, los materiales, la estabilidad, la logística y ahora, el contexto histórico. Cada capa de análisis ha eliminado una objeción, pero ha añadido una pregunta más profunda: si el arca fue posible, ¿qué nos dice eso sobre el conocimiento antiguo y sobre nuestra tendencia moderna a subestimarlo? Hasta ahora, el análisis ha sido riguroso, casi implacable. Hemos medido, calculado, comparado y contrastado. Hemos tratado al arca como lo que era: un proyecto de ingeniería sometido a condiciones extremas. Pero al reunir todas las piezas, diseño, materiales, estabilidad, logística y precedentes históricos, surge una imagen que ya no puede ignorarse. El arca no fue un artefacto improvisado ni una estructura simbólica sin anclaje físico. Fue, al menos en su descripción, un sistema completo. Y como todo sistema complejo, su verdadero ingenio se revela en el interior. La arquitectura interna, más que un gran cajón flotante. Una de las críticas más frecuentes es que el arca habría sido solo una caja gigante. Pero esta afirmación, lejos de debilitar el diseño, lo fortalece. En ingeniería naval, las formas simples suelen ser las más estables bajo condiciones caóticas. Sin embargo, una caja vacía colapsaría bajo su propio peso. El secreto está en lo que no se ve desde fuera. La descripción bíblica menciona 3 niveles, lo que implica cubiertas internas completas, no simples plataformas. Estas cubiertas habrían funcionado como diafragmas estructurales, dividiendo el volumen total y reduciendo la flexión longitudinal del casco. En términos modernos, hablamos de un refuerzo interno que distribuye las cargas y evita que la nave se parta bajo estrés. Las vigas verticales y transversales, ensambladas mediante técnicas como mortaja y espiga, habrían creado una especie de esqueleto interno, similar al de las grandes naves de carga antiguas. Este entramado no solo soportaba el peso de los animales y provisiones, sino que absorbía las fuerzas dinámicas del movimiento del agua. Distribución de la carga.
el equilibrio invisible. Imaginemos por un momento el desafío: miles de animales, de diferentes tamaños y pesos, moviéndose en una estructura cerrada durante meses. Si la carga no estuviera cuidadosamente distribuida, el arca se habría vuelto inestable, incluso peligrosa. Aquí entra en juego un principio fundamental de la ingeniería: el centro de gravedad. Al colocar los animales más grandes y pesados en los niveles inferiores y reservar los superiores para animales más pequeños y provisiones ligeras, el centro de gravedad del arca se mantenía bajo. Esto aumentaba drásticamente la estabilidad, reduciendo el riesgo de vuelco incluso en mares agitados. El diseño no necesitaba velocidad ni maniobrabilidad. Su objetivo era uno solo: sobrevivir. Y todo apunta a que la distribución interna estaba alineada con ese propósito. Ventilación, el problema que todos subestiman. Uno de los aspectos más intrigantes es la referencia a una ventana o abertura superior. A primera vista, parece insuficiente para ventilar un volumen tan grande. Pero desde una perspectiva técnica, esta abertura cobra un nuevo significado. Colocada en la parte superior, la abertura habría permitido la salida del aire caliente y cargado de gases, mientras que el aire más fresco entraría por rendijas inferiores o por la misma abertura, impulsado por diferencias de presión y temperatura. Este fenómeno, conocido hoy como efecto chimenea, se utiliza aún en edificaciones pasivas modernas. No era un sistema perfecto, pero tampoco era primitivo. En combinación con el gran volumen interno del arca, la ventilación natural habría sido sorprendentemente eficaz, especialmente si se consideraba una gestión básica de residuos y materiales absorbentes como paja o acerrín. Gestión de residuos, una logística olvidada. El saneamiento es quizá el argumento más emocional contra el arca. Sin embargo, no es un problema insoluble, ni siquiera sin tecnología moderna. Civilizaciones antiguas gestionaron residuos humanos y animales durante siglos utilizando métodos simples pero efectivos. La separación por niveles, el uso de materiales orgánicos absorbentes y la limpieza periódica habrían reducido los riesgos sanitarios. Además, muchas especies animales entran en estados de baja actividad o letargo en condiciones de confinamiento, lo que reduce significativamente la producción de desechos y el consumo de alimentos. No estamos hablando de comodidad, sino de viabilidad. Y bajo ese criterio, el sistema es exigente, pero no imposible. Almacenamiento de alimentos y agua, planificación a largo plazo. El arca no solo transportaba vida, transportaba tiempo. Tiempo suficiente para que las aguas descendieran y la tierra volviera a ser habitable. Esto exigía una planificación meticulosa de alimentos y agua. Los granos secos, legumbres y forraje comprimido tienen una densidad energética alta y una vida útil prolongada. Almacenados en contenedores de cerámica o madera sellada, habrían resistido sin problemas el periodo descrito. El agua, por su parte, podía recolectarse de la lluvia y almacenarse en depósitos internos, reduciendo la necesidad de transportar toda la cantidad desde el inicio. Nada de esto requiere tecnología futurista. Requiere anticipación. Cuando la ingeniería deja de ser el problema. Al llegar a este punto, el patrón es claro. Cada objeción técnica que parecía definitiva se disuelve al examinarla con rigor. El arca no era cómoda, elegante ni eficiente en términos modernos. Pero tampoco lo necesitaba ser. Era un refugio, un sistema de preservación, una estructura diseñada para resistir, no para conquistar. A estas alturas, la evidencia acumulada nos obliga a replantear una idea profundamente arraigada, que el arca de Noé fue concebida desde la ingenuidad o la superstición. Pero cuanto más se examina su diseño, más evidente resulta que estamos ante una respuesta técnica a un problema extremo, no ante una alegoría improvisada. Aquí surge una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Cómo pudo una cultura antigua concebir una estructura que, incluso bajo estándares modernos, resulta sorprendentemente coherente? El conocimiento antiguo, subestimado por costumbre. Uno de los errores más persistentes del pensamiento moderno es asumir que el conocimiento tecnológico progresa siempre en línea recta. Bajo esta lógica, lo antiguo es necesariamente primitivo. Sin embargo, la historia contradice esta suposición una y otra vez. Civilizaciones antiguas dominaron la astronomía, la agrimensura,
la hidráulica y la arquitectura con una precisión que aún hoy desconcierta. El arca, en este contexto, no surge como una anomalía aislada, sino como parte de una tradición de observación empírica y transmisión de conocimiento práctico. La construcción naval ya existía mucho antes del diluvio. Las embarcaciones fluviales y costeras del mundo antiguo demostraban que los principios básicos de flotación, estabilidad y resistencia de materiales eran bien comprendidos, incluso sin fórmulas matemáticas escritas. El arca no requería innovación radical, sino escala, disciplina y propósito. Construir sin planos modernos. ¿Imposible? Hoy asociamos la ingeniería con planos detallados, cálculos digitales y simulaciones por computadora. Pero durante milenios, las grandes obras se construyeron mediante proporciones, reglas empíricas y experiencia acumulada. Las dimensiones del arca, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, no son arbitrarias. Representan una proporción cercana a 6:1, considerada incluso hoy como una de las más estables para embarcaciones de carga. Esto no es coincidencia. Es sabiduría estructural codificada en números simples. La repetición, la prueba y el error, y la observación directa del comportamiento de la madera bajo tensión habrían guiado cada decisión. La ausencia de clavos metálicos no era una limitación, sino una ventaja. Las uniones de madera flexible absorben mejor la energía de impacto que las rígidas. Tiempo, el recurso más valioso. Otro factor frecuentemente ignorado es el tiempo. El relato no describe una construcción apresurada, sino un proyecto que habría tomado décadas. Esto cambia por completo la evaluación del desafío. Con tiempo suficiente, incluso una fuerza laboral reducida puede lograr obras monumentales. La selección cuidadosa de árboles, el secado adecuado de la madera, la fabricación gradual de componentes y el ensamblaje por fases habrían reducido enormemente los riesgos estructurales. La paciencia, en este caso, no es un detalle narrativo, es una herramienta de ingeniería. El arca como sistema cerrado. Lo que verdaderamente distingue al arca de cualquier otra embarcación antigua no es su tamaño, sino su función. No estaba diseñada para comerciar, explorar ni guerrear. Estaba diseñada para preservar la vida en condiciones de aislamiento total. Esto la convierte en uno de los primeros ejemplos conceptuales de un sistema cerrado autosuficiente. Todo debía ser previsto: alimento, aire, estabilidad, saneamiento y resistencia a un entorno impredecible. Desde esta perspectiva, el arca se parece menos a un barco y más a una estructura flotante de supervivencia, un precursor conceptual de refugios extremos modernos, como estaciones polares o incluso naves espaciales. ¿Y si el objetivo nunca fue navegar? Este punto es crucial. Muchas críticas al arca parten del supuesto de que debía comportarse como un barco tradicional, pero el diseño indica otra cosa. El arca no tenía timón registrado, no tenía velas, no tenía forma hidrodinámica para cortar el agua. Todo esto apunta a una conclusión sorprendente. No estaba destinada a navegar, sino a flotar. En un evento catastrófico global, intentar maniobrar habría sido inútil, incluso peligroso. La estrategia más segura era la pasividad controlada, dejar que las aguas hicieran su trabajo mientras la estructura resistía. Desde esta óptica, cada decisión de diseño cobra sentido. La estabilidad prima sobre la velocidad. La resistencia supera a la elegancia. La simplicidad vence a la sofisticación. Cuando la ingeniería se encuentra con la intención, aquí es donde el análisis técnico se cruza con algo más profundo. El arca no solo resuelve problemas físicos, refleja una mentalidad preventiva, una comprensión del riesgo a largo plazo que rara vez atribuimos a culturas antiguas. Construir una estructura así requería convicción. Requería creer en un futuro que aún no existía, en una amenaza que todavía no era visible. Desde un punto de vista humano, esto es tan extraordinario como cualquier hazaña técnica. Y es aquí donde el arca deja de ser solo una obra de ingeniería para convertirse en un símbolo incómodo, el de una advertencia atendida a tiempo. El umbral de la última objeción. Tras evaluar materiales, dimensiones, estabilidad, logística y precedentes históricos, queda una sola resistencia real, no técnica, sino filosófica. Si el arca podía construirse, si podía flotar, si podía albergar vida durante el tiempo necesario, entonces el debate ya no gira en torno a la ingeniería, sino al significado. Hemos llegado a un punto de no retorno en el análisis. Hasta ahora, el arca ha sido sometida a pruebas técnicas, estructurales y logísticas.
y contra todo pronóstico moderno, no ha colapsado. No en los cálculos, no en la física, no en la ingeniería básica. Lo que queda ya no pertenece exclusivamente al terreno de los números. Pertenece al terreno de las decisiones humanas, cuando la ingeniería deja de ser suficiente. En la historia de la tecnología, hay proyectos que no nacen de la ambición, sino del temor informado. El Arca parece pertenecer a esta categoría singular. No fue diseñada para explorar nuevos territorios ni para dominar rutas comerciales. Fue diseñada para anticiparse a un colapso total. Esta diferencia es crucial. La mayoría de las grandes obras antiguas responden a necesidades visibles: defensa, poder, prestigio o supervivencia inmediata. El Arca, en cambio, responde a una amenaza futura, invisible para el resto del mundo. Desde esta perspectiva, su construcción representa uno de los actos más radicales de previsión jamás registrados. No se trata solo de si podía construirse. Se trata de por qué alguien decidiría hacerlo. La advertencia ignorada. Toda obra preventiva enfrenta un obstáculo insuperable: la incredulidad colectiva. Construir una estructura colosal para un desastre que aún no ha ocurrido exige algo más que habilidad técnica. Exige convicción frente al rechazo social. Desde un punto de vista sociológico, el Arca es tan improbable como el diluvio mismo. Requirió años de trabajo sostenido, recursos constantes y una disciplina inquebrantable en un entorno que, presumiblemente, no veía ninguna señal de peligro inminente. Este detalle añade una capa adicional al análisis. La ingeniería del Arca no puede separarse del contexto humano que la hizo posible. La tecnología, por sí sola, no explica su existencia. La motivación sí. El Arca como mensaje físico. Aquí emerge una idea inquietante. El Arca no solo fue una estructura funcional, sino también un mensaje material, un objeto imposible de ignorar, una advertencia tangible erguida ante una humanidad despreocupada. Cada viga colocada, cada capa de brea aplicada, cada nivel construido era una declaración silenciosa. Algo viene, algo irreversible. Desde esta óptica, el Arca cumple una doble función. Por un lado, es un refugio. Por otro, es una señal. No persuade con palabras, sino con presencia. Y este rasgo la conecta con un patrón que aparece repetidamente en relatos antiguos de catástrofes. La advertencia siempre precede al desastre, pero rara vez es escuchada. Ecos globales. ¿Una memoria compartida? Este punto nos obliga a mirar más allá del texto bíblico. Relatos de grandes inundaciones aparecen en culturas separadas por océanos y milenios. Desde Mesopotamia hasta Asia, desde América hasta Oceanía, la memoria de un gran diluvio persiste de formas sorprendentemente similares. La ingeniería del Arca, entonces, no solo dialoga con la física, sino con la antropología. ¿Por qué tantas civilizaciones conservaron la idea de una destrucción por agua y de unos pocos sobrevivientes? Si estos relatos fueran puramente simbólicos, cabría esperar mayor diversidad. Pero lo que encontramos es un núcleo común: advertencia, destrucción, refugio, renacimiento. El Arca encaja inquietantemente bien en ese patrón. Ingeniería inspirada o ingeniería guiada. Aquí entramos en una zona incómoda para el pensamiento moderno. El diseño del Arca no solo es funcional, es extrañamente específico. Las dimensiones, los materiales, la estructura interna, todo responde a un conjunto coherente de decisiones. Esto plantea una pregunta que rara vez se formula en términos técnicos. ¿El diseño fue producto exclusivo de observación humana, o fue el resultado de una guía que trascendía la experiencia disponible? Desde una postura estrictamente ingenieril, solo podemos afirmar una cosa: el diseño funciona en teoría. Y eso, por sí solo, ya es extraordinario. El límite de la simulación moderna. Ingenieros contemporáneos han recreado modelos digitales del Arca, sometiéndolos a simulaciones de olas extremas y cargas internas. Aunque los resultados varían según los supuestos, un patrón se repite. La estructura, lejos de desintegrarse, muestra una estabilidad notable bajo condiciones caóticas. No es perfecta, ningún diseño lo es, pero resiste. Y este es el punto exacto donde la ciencia moderna se detiene. Puede evaluar la posibilidad física, pero no puede medir la intención, la fe ni la advertencia moral incrustada en la madera y la brea. El Arca como espejo. Tal vez el mayor desafío que plantea el Arca no sea ingenieril, sino existencial. Nos obliga a confrontar una pregunta incómoda. ¿Qué haríamos nosotros ante una advertencia que contradice toda experiencia previa?
¿Invertiríamos décadas de esfuerzo en prepararnos para un evento que nadie más cree posible? ¿O descartaríamos la advertencia como exageración, mito o locura? El arca, vista desde esta perspectiva, deja de ser un objeto antiguo y se convierte en un espejo. Refleja no solo el pasado, sino nuestras propias respuestas frente al riesgo, la negación y la previsión. Hasta aquí, el análisis ya no admite atajos. Hemos cruzado el territorio de la duda técnica y entrado en una zona mucho más compleja, las implicaciones. Porque cuando una historia que parecía imposible resiste el escrutinio de la ingeniería moderna, el impacto no se limita al pasado. Se proyecta inevitablemente hacia el presente. Cuando lo imposible deja de serlo. Durante siglos, el Arca de Noé fue descartada por una razón simple: parecía demasiado grande, demasiado antigua y demasiado ambiciosa para una cultura preindustrial. Pero esa objeción se debilita cuando se confronta con los datos. Las dimensiones son coherentes, los materiales son plausibles, la estabilidad es defendible, la logística, extrema, pero viable. Esto no prueba que el arca existiera tal como se describe, pero sí derrumba una afirmación muy repetida, que era físicamente imposible. Y cuando esa barrera cae, el debate cambia por completo de naturaleza. La pregunta ya no es ¿pudo hacerse?, sino ¿qué hacemos con la posibilidad de que sí? El vacío entre ciencia y memoria. La ciencia moderna se apoya en evidencia medible, repetible y observable. Pero la historia humana no siempre deja rastros claros. Las catástrofes, por su propia naturaleza, tienden a borrar tanto como crean. Si un evento de escala global ocurrió en un pasado remoto, es razonable esperar señales fragmentarias, sedimentos alterados, mitos persistentes, tradiciones compartidas y estructuras narrativas repetidas en culturas sin contacto entre sí. El arca se encuentra justo en ese espacio intermedio entre la medición y la memoria. No es un artefacto recuperado, pero tampoco es una idea aislada. Es un concepto que encaja, incómodamente bien, con múltiples líneas de evidencia indirecta. Ingeniería como lenguaje universal. Hay un detalle que rara vez se menciona: la ingeniería no miente. Puede ser mal interpretada, exagerada o mal aplicada, pero sus principios son constantes. La flotación funciona hoy como funcionaba hace miles de años. La resistencia de la madera sigue las mismas reglas. La gravedad no ha cambiado. Cuando un diseño antiguo cumple con esos principios, se convierte en una forma de lenguaje universal que atraviesa el tiempo. No depende de traducciones ni de tradiciones religiosas. Se sostiene o colapsa por sí mismo. Y el arca, sorprendentemente, se sostiene. ¿Una civilización más consciente de lo que creíamos? Aceptar la viabilidad del arca implica aceptar algo aún más desafiante: que los antiguos no eran simples observadores pasivos de la naturaleza, sino analistas atentos del riesgo. Personas capaces de proyectar escenarios, anticipar consecuencias y actuar en función de un futuro que no podían ver. Esto contradice la narrativa moderna de progreso lineal. Sugiere que ciertos tipos de conocimiento, práctico, empírico, preventivo, pudieron existir y luego perderse, no por falta de valor, sino por falta de continuidad. El arca, en este sentido, no representa solo una hazaña técnica, sino una advertencia sobre la fragilidad del conocimiento humano. La fe como catalizador, no como sustituto. Uno de los malentendidos más comunes es pensar que la fe reemplaza a la ingeniería en este relato. Pero el análisis sugiere lo contrario. La fe, en este contexto, no elimina la necesidad de diseño, la intensifica. Creer en una advertencia no construye una estructura capaz de resistirla. Eso requiere precisión, disciplina y comprensión del mundo físico. La fe puede motivar, pero no sustituye el cálculo implícito en cada proporción y cada decisión material. Este punto es crucial: el arca no es una evasión de la realidad física, sino una respuesta directa a ella. El costo humano del escepticismo. Hay una dimensión ética que emerge inevitablemente. Si una advertencia fue ignorada por la mayoría y atendida por unos pocos, el arca se convierte en un símbolo incómodo del precio del escepticismo absoluto. No todo escepticismo es virtud. Cuando se convierte en negación sistemática de cualquier escenario que desafíe la experiencia inmediata, puede ser tan peligroso como la credulidad ciega.
El arca plantea una tensión que sigue vigente hoy: en qué punto la prudencia se transforma en parálisis y en qué punto la duda se convierte en negligencia. Un modelo para los desafíos modernos. Paradójicamente, el mayor legado del arca podría no estar en el pasado, sino en el presente. Vivimos en una era de advertencias científicas, cambios climáticos, riesgos geológicos, amenazas sistémicas. Muchas de ellas son abstractas, estadísticas, difíciles de imaginar en términos humanos. El arca nos recuerda que anticiparse no es irracional, incluso cuando el peligro no es visible de inmediato. Nos recuerda que la preparación siempre parece excesiva hasta que deja de serlo. Estamos a un paso de concluir este viaje. Hemos desmontado objeciones, explorado posibilidades y enfrentado preguntas que incomodan tanto a la ciencia como a la fe. Solo queda unir todas las piezas y responder, con honestidad intelectual, qué significa realmente este análisis. No intentaremos convencer, sino sintetizar. Porque al final, el arca no exige creencia ciega, sino reflexión profunda. Si una embarcación así pudo existir, si su diseño tiene sentido, entonces el mayor desafío no es aceptar su posibilidad, sino decidir qué hacemos con esa idea. Gracias por quedarte hasta el final. Si este episodio ha despertado tu interés, te animamos a continuar explorando con nosotros. Esto fue Códigos del Génesis, la ciencia detrás del relato. Te esperamos en nuestra próxima investigación.